el equipo, bueno, el fútbol femenil va a haber el primero, el segundo encuentro, no sé la verdad, pero el equipo femenil también va a participar ahí del fútbol 5, fútbol 7, no sé qué será, yo no lo entiendo ahí, pero mi amigo Ángel está diciendo de que por favor los que quieren participar, los que ya se notaron ahí del fútbol, el equipo femenil se vayan presentando, preparando también, y tenemos aquí el número 5 fallando el 7, recibe la bola, su lanzamiento de distancia y lo consigue. Amigo Ángel, ayúdame un ratito. Fast. El 9, ¿con quién? El 15 tira, falla. ¿Y para quién es la bola? Es para Villa. Es para Villa, dicen los señores árbitros, mientras vemos el número 7 que se viene avanzando rápidamente, ese chamaco, hombre. Esto es el número 5. Y la pelota no entra al área. Y mientras vemos Nejapa conduce, avanza con el número 13, ¿qué va a hacer? 13 busca a su compañero, ¿para quién? A ver qué dice, qué hace este chamaco, hombre. Y el 7 allí, y el número 7 ahí perdiendo el esférico. Y vamos a ver, me parece que hay un cambio, no sé qué es lo que va a hacer. Sí, hay un cambio, a ver. Hay un cambio, entra el 10 y sale ¿quién? Ahí el 7, el número 7 sale, descansa, dice, ya le eches ganas, dice el maestro. El número 5 se va hasta abajo, 5, número 5, hombre, con la zurda, hombre, no es cierto. Y vamos a ver el número 5, 5 prepara la bola y hace su primer intento y tira, no consigue nada. Y viene el segundo intento, vamos a ver este chamaco, hombre, si mete un punto, porque el punto vale mucho, muy valioso ese punto. El número 5 prepara, recibe la bola y prepara y tira y conecta un punto ahí el número 5. Y Villa conectando ahí los puntos mientras vemos este chamaco que conduce el 13 para quién, ahí para su amigo, el número 10 recupera que el 15 otra vez y tira y no consigue nada. Y a ver qué hace Nejapa, el 7 dice, dámelo, es para mí, yo voy a meter. Y a ver qué dice, que es saque para Nejapa, el número 6 para quién, a ver qué hace.
Me acuerdo cuando mis sobrinos jugaban así de esa edad. Ahí está Confesor, ahí está Víctor, ahí está César, ahí está Marcos. Ellos jugaron así de esa edad, hombre. El número 5. Casi mi carnal completaba un equipo. Vámonos. Vámonos a ver qué hace. El 9 se da la media vuelta y no consigue el 11 antes en la falta. El número 7 allí cometiendo ahí la infracción y vamos a ver qué dicen los señores árbitros. Es saque en la línea de fondo, es lo que indica el señor árbitro. Su tiro no consigue nada y se viene con quién, bola de dos, es lo que marcan los señores árbitros. A ver, 4 faltas, número 7 de Nejapa. Ya escucharon, chamacos. El 9 para quién, el 4, busca 4, ¿con quién se entiende? Y se viene el 9 para quién, lo dejan solito, el número 10. El 4 contra remate tampoco. A ver, ¿qué va a ser el 5? Ahí le comete una falta, el número 6. Cometiendo la falta, me parece que saquen la línea de fondo. El número 5 saca a quién, sí, el número 5 para quién, ahí para su compañero 5 otra vez, pero se para ya fuera de la raya blanca. Y Nejapa le corresponde el esférico. Y si viene rápidamente el número 13, ahí le roban la pelota, el 9. Y el 5 se da la media vuelta y no consigue. Y el 4 recupera para quién. A ver qué hace. Se viene rápidamente este chamaco, el número 13 con quién conduce. El 15 pierde el esférico, ya la tenía, pero el número 15 ahí cometió la falta. Hay un cambio para Nejapa de Madero, no, es Nejapa aquí de Tlahuitoltepec. Entonces sale 6 y quien entra el 11, el chino. A ver qué dice, violación. Ese es bueno. Acumulativo, Nejapa, próximos tirables. Ese es bueno que los que no quieren jugar el número 6. Qué bárbaro, hombre, es para que aprendas. El número 15. El 15 para el 13. El 13 conduce. ¿Con quién? Roba vía. 13 ¿con quién? El 9 sale jugando. El 9 se escapa. El 9 se va. Lo dejan solita el número 4, pero a ver qué hace Nejapa, recupera Nejapa y se viene rápidamente, ahí va el número 4, se acaba el tiempo. Gracias muchachos, gracias niños, ustedes son los futuros, hombre. En 1 año, en 2 años, ustedes van a ser los mejores, los dos equipos, Yo no voy a favor de... Saludo deportivo, por favor, muchachos, niños. ¿Qué? Femenil, es base femenil. Bueno, pues yo no sé ahorita. Ahorita está en la cancha femenil Santa Cruz contra Claudia. Femenil. Santa Cruz contra Sham. Femenil. Y después Nejapa contra Villa. Después de este encuentro, muchachos. ¿Sí? Femenil. Sonst meg madot, kami sambökte.
Letlawi, 12. Sí, 12. 9, 7, 20 y 14. Bueno, ya está el profe reportando sus jugadores. Y por este lado queremos también que reporten sus jugadores mientras estamos escuchando estamos escuchando, creo que ya empezó ahí el del fútbol. Si a alguien le gusta ese deporte, usted puede ir a presenciar. Pero si a usted le gusta el básquetbol, quédese acá, quédese, porque tenemos más encuentros, tenemos más partidos en esta bonita tarde. Bueno, pues saludamos a toda la gente que nos ve a través de Ayuk TV. La verdad que usted puede conectarse o usted ya está viendo esta transmisión, conéctese y avísale que estamos transmitiendo en Ayuk TV, también RTV. Estamos transmitiendo también ahí que conéctese por ahí, avise a sus amigos, amigas, familiares, conéctese. Está todo en vivo, a todo color. Y mandamos un saludo desde allá, al otro lado del río, allá por Los Ángeles, California. No sé en qué lugar más se encuentren ustedes. Pues la verdad, un saludo para ustedes y gracias. Pero también quiero mandar un saludo a las personas que hicieron ese gran esfuerzo de apoyar a estos eventos. La verdad, gracias. Yo creo que al otro año también nos toca a participar. Pero primeramente Dios también estaremos participando en estos eventos. Así que saluditos, Ayuk TV, ¿verdad? Ayuk TV. Ayuk TV, Ayuk te está viendo. Ayuk TV y RTV, ¿no? Sí, también por este lado. Saluditos a todos. Saludos desde donde llega. No, pues es todo nacional y internacional, hombre. Llega esta transmisión. Así que saludos. Mientras estamos viendo estos dos equipos, ya se están preparando entre Sham contra Santa Cruz. Así que vamos a ver estos dos equipos, a ver quién se lleva la victoria en esta bonita tarde. Y también hay jaripeo ranchero, es lo que me cuentan allá abajito. No sé a qué hora va a empezar o ya empezó, la verdad no sé ahorita. También hay ese evento y es también, pues es un deporte, la verdad, nomás que es un poco peligroso, pero cuídese. Ahora sí que como siempre he dicho, encomiéndase con el Todopoderoso que se llama Jesucristo, así que todo va a salir bien, mis queridos amigos. Así encomiéndese, que Dios los guarde, que Dios los cuide, a todos solamente ese
¿cómo se llama? Ese deporte, también a los que practican el fútbol, el básquetbol, todo, hay que encomendarse con Dios, porque de repente puede haber un accidente. A la cancha, ya están los señores árbitros, ahí vemos el Cabrem, nuestro amigo Gregorio Martínez, y también el otro, no sé cómo se llama este amigo, pero Genaro, nuestro amigo Genaro, ya están dispuestísimos para que se lleve a cabo este encuentro. La número 6, la 6 conduce, 6 tira, su primer tiro no consigue. Y vamos a ver a la número 14 conduce para quién, ahí para la número 20 busca, 20, ¿con quién se va a encontrar? La número 7, la 7 para 20 otra vez. Antes hay una falta, la número 5 ahí cometiendo la falta, y vamos a ver ahí, Sham saca para quién la 7, a ver qué hace la número 12 para quién, ahí para su compañera, a ver qué hace, tira y no consigue nada, recupera tampoco, y se viene la 20, se va hasta abajo, ahí faltan, ahí la número 20 no conecta, pero antes bola de dos, la bola se queda para Sham, y la 7 tira, la 7 falla, y recupera la 12, me parece que la 12 perdiendo el esférico, y a ver qué hace a ver qué dice el señor silbante, vamos a ver, y no lo veo por acá. Recupera Santa Cruz la número 5, para quién, la número 13, ahí pierde el esférico y es saque para Sham. El equipo Sham saca ahí en la línea de fondo y se viene avanzando la número 14 avanza, con quien se entiende ahí para su compañera, y a ver qué hace esta muchacha, hombre, tira y no consigue nada, otra vez la número 10 tampoco. Y viene Santa Cruz, ¿qué hace? Bola de dos, ¿para quién es la bola? Es para Santa Cruz, es lo que indican los señores árbitros. A ver, y viene saliendo la número 6 me parece, y la 9 recibe, la 9 avanza, ahí para la número 5 tira y no consigue, y Sham recupera, con que para el número 9, ¿qué hace? 9 recibe, 9 se da la media vuelta para buscando a su compañera, y para la número 14, y la pelota abandona el campo, y es saque para Sham. La número 7 se para atrás de la raya blanca y saca la bola para el número 9. El 9 tiene violación. Hay un tiempo fuera, estas chamacas se van a la conferencia, y estas chamacas van a recibir el consejo de su profe. Y vamos a ver qué es lo que dicen los director técnicos de ambos equipos. A ver qué dice, de aquí, tira acá, no sé, muchas enseñanzas hay para estas dos chamacas. Entonces así que se va preparando los demás equipos que escucharon sus nombres, ¿verdad? Y volvemos a la cancha, y hasta Sham a la cancha de Santa Cruz también, y vamos a ver qué dice el señor árbitro. La número 12 saca para la número 6, la 6 avanza lentamente, tranquilamente, la número 6 conduce, la número 6 busca a su compañera, ahí para quién, para el número 5, con quién se entiende, la número 3, a ver qué dice, bola de 2, es lo que indica los señores árbitros. Y es saque para Sham. Sham avanza, la 14 conduce, y quiere está abajo, pero no conecta, no consigue. Y a ver qué dice, qué marcan los señores árbitros. Y es saque lateral, es lo que indican. Y se viene rápidamente, ahí
Ahí Santa Cruz avanza. A ver, la número 6, ¿para quién? Ahí la 9, su tiro de larga distancia, no consigue nada. Recupera 13, ¿quién? A ver, ¿qué hace? La número 12. La 12, me parece que la pelota abandona el campo, es saque lateral para Santa Cruz. Santa Cruz, ¿qué hace? Ahí se va bajo la tabla de 13. Y la pelota todavía le pertenece Santa Cruz. Su tiro y no consigue nada. Recupera Ram. En la 9, ¿para quién? Se equivoca. Y a ver qué hace. Y ahí bola de 2. Bola de 2 y saque para Santa Cruz. Ya se viene rápidamente la 13. La 3 para la número 12. Se da la media vuelta. Y otra vez bola de 2. Y la bola es para Ram. Vamos a ver estas muchachas, hombre, saca la bola ahí en la línea de fondo, ¿para quién? Y se viene rápido en la número 14. 14 para la número 9. 9 para quién? Ahí para... Y recuperar Santa Cruz para... Recupera la 12, la 12, busca la 12, ¿qué hace? Se entiende con la 9 y tira y no consigue nada. Recupera otra vez la número 14, 14 para la número 20, 20 mueve la bola, busca con quién, a ver qué hace. ¿Dónde quedó la bola? Es para Ram, el 9, 9 para quién, el número 14. Y se acaba el tiempo. Sale pues, terminamos el primer tiempo y vamos con el segundo. Pero ahorita está parejito el encuentro. Parece que estas muchachas están jugando fútbol, hombre, 0-0. Parece que está jugando Cruz Azul contra América. Y hoy regresamos a la cancha. Y la número 12, que gana el América. ¿Quién digo por ahí? ¡Vámonos! A ver qué dice la 20, la número 20. En la 14 recupera, la número 14, a ver qué hace. Parece que están agarrando guajolotes, chamacas, hombre. Porque así hacíamos, ¿no, mi amigo Rufino, cuando agarramos guajolotes para ir a vender a Claudio o Ayutla? Íbamos caminando de aquí hasta Ayutla, ¿no? Salíamos a las 3 de la mañana, llegamos a las 7 de la mañana allá en Ayutla. Entonces así era el tiempo. Y ahorita no, ahorita ya hay, ahora sí que ya tenemos, ya hay transporte para allá, Claudia, en segundos ya estamos allá, mi querido Rufino. ¿O no, mi amigo Rigo? Sí, caminamos desde aquí a Yalala también. Que salíamos a las 4 de la mañana con el jefe, íbamos a Yalala y llegábamos a las 8 de la mañana, ya, hombre, cargando guajolotes, chivo, borrego, no sé cuántas cosas. Bueno, pues ya pasaron las cosas, pero vamos a ver, los equipos Santa Cruz, la número 6. 6 para que él se da la media vuelta y tira y no consigue nada. Y él recupera, ¿quién recupera? Vamos a ver qué dicen los señores árbitros. Saca Santa Cruz para que busca a su compañera. Ahí la 12. Y recupera Sam. Y se viene rápidamente Claudio para la número 12. 12, da la 12. A ver. La bola le pertenece a Santa Cruz. Y se viene rápidamente la número 5. La 5 quiere conseguir sus 2 puntos. Y recupera Sam.
Ya viene avanzando. La 12 para qué, ahí para el número 20. Hace una finta y se va hasta abajo, pero no conecta nada. Y a ver, la 7 me parece, pero... Y otra vez la número 14 da la media vuelta y no conecta. ¿Y qué dicen los señores árbitros? Se escapa Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, la número 6. Antes hay una falta. Hay una falta, pero también hay un cambio entre la número 11 y sale la número 7 de Tlaui. Y Santa Cruz prepara la bola y hace su primer intento, no consigue nada. Es otro tiro más para la número 6 y vamos a ver, ahí la número 6 preparando la bola, la número 6 tira y no consigue nada, recupera Santa Cruz otra vez, tampoco, otra vez la número 6, nuevamente la 6 tira y no consigue nada. Ese viene Tlaui, la 12 para la 14, 14 avanza rápidamente, la número 14, mueve la bola, busca a su compañera, la dejan sur la 11 no consigue nada, recupera Santa Cruz, la número 5, bola de 2. Bola de 2, hombre. Y es saque para Tlaui, la 11 para la 14. 14, la dejan solita, pero no conecta. Y se viene, recupera para que en la número 20. 20 tampoco recupera Santa Cruz. Y se viene rápidamente la número 6. ¿Qué hace la número 6? La número 14 no consigue, recupera Santa Cruz. Santa Cruz se viene. Santa Cruz, ¿con quién se entiende? La 12. Y la número 12 conectando 2 puntos. Y se viene Tlaui. Tlaui conduce, Tlaui avanza, Tlaui por poco pierde el esférico. Tlaui, la 11, ¿para quién? Para el número 9, la 9, la 14. Violación es lo que indican los señores árbitros. Y vámonos. Vamos a ver qué hace la número 6 de Santa Cruz. Hace la finta y se escapa. Y se va la 6. ¿Con quién se tiene la número 5? Se le va la pelota. La tenía, pero ya no pudo. Y mientras vemos la número 20. 20 conduce. 20, ¿con quién se entiende? Y la pelota es para Santa Cruz, dice el señor Gregorio, el señor árbitro oficial. Mi carnalito, pues, hombre. Vámonos. Es saque para Santa Cruz. Ese viene la 6. La 6 es una finta. ¿Con quién se entiende? Y se va. Antes hay una falta. Hay una falta, me parece, la número 14 cometiendo la falta. Sí, es la número 14 ahí cometiendo la falta. Y la 5 se va a la línea de los tiros libres. Y vamos a ver, la número 5 prepara la bola y hace su primer lanzamiento y no consigue nada. Y viene el segundo. Viene el segundo tiro, en la número 5 y no consigue, nuevamente recupera. Y otra vez la número 5 se va a la línea blanca y vamos a ver a esta chamaca, hombre. El 5 tira y anota un punto. Y viene el segundo lanzamiento y vamos a ver esta chamaca, hombre, su segundo tiro, no, y la 13, ¿con quién? Tlaui, ¿con quién? La 11 se entiende con la número 14, antes hay una falta, y se acaba el tiempo.
Gracias, muchachas, gracias, niñas, gracias, 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 porque la verdad nos motiva, nos alegramos, nos ponemos contentos, nos emocionamos, de todo tenemos cuando ustedes participan. ¿A la cancha? A la cancha Nejapa contra Villa Femenil. Por favor, rápidamente ir reportando jugadores, por favor. Bueno, ya está el profe reportando a sus jugadoras. Mientras vemos por este lado Nejapa haciendo su calentamiento, pero también tiene que reportar sus jugadoras rápidamente para que... En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Él portaba el número 15, César, saludo, mijo. Sal pues, vámonos. La verdad vienen muchos recuerdos para mí. Cuando los niños van saliendo, van avanzando con sus edades también, pero uno recuerda cómo ellos participaban cuando estaban pequeños, la verdad. Y vámonos, Nejapa contra Vía. Vámonos a ver quién se lleva la victoria en esta tarde. Ya los señores árbitros ya están dispuestísimos ya para arrancar este encuentro. Cabrem, el líder, el chino, ahí en la vía de Mitla. Y vamos a ver esta chamaca, su primer lanzamiento, conectando los puntos. Anotando 2 puntos, ahí está esta chamaca, hombre. Y mientras vemos la número, ¿qué número? 12 para el 8, 8 para quién. La número 7. ¿Con quién? Otra vez la 7 tira y no consigue, la pelota queda corto. Y es saque para Vía. Vía, la 12. ¿Con quién? Se escapa. A ver, ¿qué hace esta chamaca? Se va rápidamente. La número 5 se da la vuelta, media vuelta. Y el número 8 no consigue. Y recupera Nejapa. Nejapa, ¿para quién? Nejapa, la 7, la pequeñita. Por favor, saquen ese perro, por favor, hombre, puede causar accidentes ese animal, hombre, por favor, amárrenlo por allá.
O dale una chela para que se duerme por allá abajo. No es cierto. Yo. Vámonos. A ver, la número 5. 5, ¿con quién? A ver, la 5 de Villa, ¿con quién se entiende ahí para su compañera? Tira y no consigue nada contra el remate. La número 12, ¿qué hace? Ahí la... ¿Qué número? Número 5, se da la media vuelta y tira y no consigue nada. Y Nejapa saca ahí en la línea de fondo y la número 10 avanza y se entiende con la número 12. La 12 viene conociendo para el 8. 8 para quién? Ahí con quién se entiende la 8. La 8 su lanzamiento no consigue y se viene Vía. La número 8 conduce y sale jugando. Ahí la 12 la dejan solita. Y no aprovecha la número 12. Nuevamente vuelve a recuperar. Vamos a ver la número 5. A ver, como que ya me está dando hambre tú, Rufino. ¿Quieres comer? ¿A quieres comer tamalitos o no? Creo que sí van a invitar, ¿verdad? Un tamalito de amarillo, ¿de qué? ¿De res o de pollo? O de frijolito, hombre. O moch. Moch, vaya. ¿Cuándo van? Moch mejor, hombre. Es su tiro. Y no consiguen. A ver, vamos a ver. Nejapa. Mis sobrinas. Ven, yo digo, y Almor puede ser que sí están ahí. La 7, Viola. Violación es lo que marcan los señores árbitros. Y es saque en la línea de